estamos también contentos. Búsqueme Salmo 27. Estamos dándole la gloria al Señor por la recuperación de Alex. No crea que había estado castigado, estaba enfermito, no podía cantar. Así que ya el Señor pues está haciendo la obra. Como en la vida de cada uno de nosotros. Jesús es mi salvación, es el título del mensaje. Salmo 27 del 1 al 6. Búsquelo por favor y cuando lo haya encontrado me dice un fuerte amén. Jesús es mi salvación. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Está conmigo? Lea por favor. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá a mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová, ¿cada cuánto? Todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Padre, gracias por esta hora. Gracias, Espíritu Santo, por su divina presencia en este lugar y en los hogares de todos los que se conectan a la gloria de tu nombre. Te pedimos perdón por toda falta, toda iniquidad. Usted conoce lo más profundo de nuestras intenciones. Cual libro abierto venimos hoy delante de ti, Señor, a abrir nuestro corazón y nuestra mente, suplicando que sea usted quien nos fortalezca, quien nos edifique, quien nos permita entender su palabra, principalmente entender que solo tú eres la salvación en nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos, amén y amén. Puede sentarse, mi hermano. Regáleme monitor, por favor. Unos 2 puntos ahí para no estar gritando. Yo oro en mi casa, pero no me gusta ir a la iglesia. Es una frase que muchas veces usted va a escuchar y quizás en algún tiempo usted lo dijo. Es algo que lo dicen personas que se han congregado. Ayer estaba yo haciéndome una terapia en el pie y la primera vez que pasé con este doctor, que es colaborador del que me estaba viendo desde el principio, la lesión, me dice, pastor, me dice, yo sé que el doctor es full católico, pero es muy respetuoso, ¿verdad? Y es un buen creyente. Entonces me dice, ganemos a Cristo, al colega, me dice. Pero así como se notaba que ellos estaban como fregándose, ¿verdad? Bromeándose. Evangelíceme a este, me dice, que necesita. Yo vi que no le gustó al que me estaba retorciendo el pie, y como me estaba retorciendo el pie, mejor no le dije nada. Entonces, eso fue la primera terapia. Ya ayer, que estábamos, en la segunda vez que me tocaba con él, le digo, ¿y qué tal? ¿Cómo está? Bueno, le digo, ¿usted es creyente, doctor? Y medio empurró la cara. Todos creemos, me dijo, en algo. No, como oí que su compañero le hacía la broma, me imaginé que quizás usted es científico, le dije, por no decirle. Hay hombres de ciencia que para ellos todo es con base a la ciencia. No, yo claro que creo en Dios, me dijo. Claro, no, yo creo en Dios. Yo me congregué en algún tiempo, me dijo, ahí en San José de la Montaña. Estaba cipote, tenía 15 años y quise acercarme a la iglesia. Pero al final yo notaba aquel favoritismo del sacerdote y de toda la gente para los hijos que tienen sus posibilidades. Me dijo, yo como era un bicho de una marginal que llegaba, que yo quería servir en el templo, que yo quería conocer más, entonces yo sentí feo, pues, porque sentí que me marginaban, que sí, me dejaban barrer, ¿verdad? Pero cuando ellos salían a celebrar no me tomaban en cuenta. Entonces, un día mi papá me dijo un consejo y me dijo, mira,
vos no te des paja, ¿verdad? Allí llegan de cierta posición y a ellos son a los que les van a hacer caso. Vos mejor dedicate a estudiar, preparate, que eso es lo que te va a dar de comer, en otras palabras. Y entonces me dice él, yo en la vida he tenido esa mala experiencia de muchas personas que solo pasan en las iglesias y yo preferí mejor orar en mi casa y tener mi trato con Dios. Le digo, bueno, está bien, ¿verdad? Esa es la excusa de toda persona que pone su mirada no en Cristo, sino que en la gente. Siempre te vas a defraudar si su mirada está puesta en los hombres, pastores, los hermanos. Aquí la vez pasada un hermanito que era nuevo, él vino en su primer amor, ¿verdad? Entregándose al Señor y de repente lo llega a visitar otra persona de la iglesia que no se conocían sino más que de vista. Y le dice, ¿usted me ha visto allá en la iglesia? Sí, hermano, le dice. Y el nuevo en la fe, pues lo recibió, pasé adelante. Mira, hermano, le dije, fíjese que yo vivo allá por Comalapa. Estamos aquí a unos buenos kilómetros. Y entonces ya me agarró la tarde y no tengo cómo irme. Présteme su bicicleta, le dijo, porque yo lo he visto que usted llega en bicicleta a la iglesia. Y el hermano nuevo en la fe, vaya pues, le dijo, llévesela. Y mire, le dijo, no me puede prestar unos $60 también. En el nombre del Señor yo se los voy a dar el domingo. Y el hermano, vaya, pues así es este volado, ¿verdad? Quizás hoy por mí, mañana por ti. Entonces, y le da la bicicleta y le da los 60 pesos. El que no volvió a ver ni la bicicleta ni los 60 pesos. Pero el hermano estafador no contaba con que el hermanito nuevo era excombatiente de guerra, de aquellos recios, ¿verdad? Matarife, pues. Y entonces cuando ya entendió que se lo habían bajado, lo fue a buscar y le hizo una exhortación en amor y mansedumbre, ¿me entiendes? De manera que recuperó el dinero y la bicicleta. Pero ¿por qué pasan estas cosas? Es que aquí no venimos a prestar ni cosas ni dinero. Aquí no venimos a confiar en los hombres, porque la Biblia dice, maldito el hombre que confía. Aquí venimos porque hemos creído que hay un Salvador que nunca nos defrauda y su nombre es Jesús de Nazaret. En Él estará puesta nuestra mirada. Gloria al Señor. En Él como mi Salvador. Jesús es mi salvación. Ese es el título del mensaje. Y cualquiera podría decir, pero es que esto todos lo sabemos. Está seguro. Mire, primero, por más errores que usted vea en los hermanos, en los pastores, en cualquiera que usted en algún momento haya esperado perfección, por favor, recuerde lo que la palabra de Dios nos enseña. Hebreos 10:25. A ver, pantalla. Y si usted es rápido en la Biblia, acompáñame, porque no se trata de lo que el pastor le dice, sino de lo que la palabra del Señor dice. Hebreos 10:25. No hay excusa para que usted deje de congregarse. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. ¿Qué significa exhortarnos? Exhortarnos significa que vamos a agarrar a pedradas a los hermanos. El hermano ya no se congrega, seguramente anda chupando. Se fue con la dama. Esos que andan en pecado, porque en nuestros pueblos ha sido la costumbre, ¿verdad? Siempre al soldado caído, porque probablemente el hermano sí dejó de congregarse porque alguna debilidad lo está absorbiendo, lo está jalando, así sea los afanes de la vida. Porque aquel que dice, mire, yo no ando en adulterio, yo no ando en borrachera, lo que pasa es que no he tenido tiempo por mi trabajo. Afanes de la vida. Esos son afanes, salvo que usted trabaje bajo patrono. Si usted es empleado y ha habido X situación en la empresa y lo han hecho que se quede hasta tarde y que asista fuera de los horarios normales, como cristiano usted debe cumplir. Usted no puede decir, mire, tengo culto, ya me voy, y dejar botado el trabajo. No, el Señor espera que usted testifique ante el inconverso de su responsabilidad como buen creyente. Y vendrá el momento en el cual usted tendrá el espacio, el momento en el cual usted va a tener libre, y ahí es donde va a tener que decidir si después de tanto trajín de trabajo que ha tenido, va a ocupar ese día para irse a descansar o va a hacerlo al estilo de Cristo.
Porque los cristianos descansamos adorando al Señor. Nosotros aquí estamos recargando baterías, hermano. ¿Cuántos han venido a renovar sus fuerzas, hermano? Entonces aquí, en la adoración, en el culto, en la presencia del Señor, la cosa cambia y usted agarra la semana con nuevas fuerzas, no las suyas, sino la del poder de Dios que nos respalda. Entonces, cuando nosotros estamos inmersos en nuestros afanes, es porque no estamos considerando a Cristo como nuestra salvación. Hablo aquellas cosas que nosotros podemos decidir, organizar y poner a Cristo en primer plano. ¿Qué lugar ocupa Jesús en el orden de prioridades de tu corazón? Veamos lo que dice la Escritura. Jehová es mi luz, ¿y qué dice? Y mi salvación. Y aquí viene una reflexión. ¿De quién temeré? Mire qué cosa más hermosa. Porque aquí no se trata de que, es que los pastores allá nos quieren tener sentados en el templo. Es que mire, yo estoy ocupado, yo tengo compromisos. ¿Qué es la fregadera de que uno no deje de asistir? Yo desde mi casa oro. O ahora se ha vuelto una excusa bastante frecuente, me conecto. Sí, pero es que la conexión es para los que están en la distancia, no los de la localidad. Si usted es de la localidad y tuvo X o Y situación que debía atender, Dios lo sabe, no se preocupe. No es con nosotros, no es a mí a quien le debe dar explicación. Usted sabe cuánto quiere de Dios. Pero si usted es de la localidad y pudiendo estar aquí, prefirió quedarse lavando la ropa, como muchos ponen, ¿verdad? Tengo que hacer en la casa. Pues cuando venga la necesidad, ¿cree usted, querido hermanito, que el poco de ropa sucia le va a dar el milagro que necesita? ¿Cree usted que las reparaciones o las cosas que debía atender en la casa le van a dar el respaldo para enfrentar todas las dificultades de esta vida? ¿Cuántos reconocemos que esta vida es difícil? Esta vida tiene retos y dificultades que están, hermano, muy por encima de sus capacidades. Reconózcalo. Reconocer que Jesús es su salvación es reconocer que yo soy totalmente incapaz, porque yo todo lo que puedo, lo puedo en Cristo cuando Él me fortalece. No hay mejor declaración que usted pueda hacer ante alguna dificultad que decirle: Señor, yo no puedo, tú puedes, y en tu nombre voy a salir adelante. ¿Por qué? Porque Jesús es mi salvación. Esa convicción de saber que fuera de mi Cristo no hay victoria. Entonces, fíjese bien, punto número 1 de enseñanza: congregarse es parte de la vida de un cristiano que ha decidido caminar con Jesús, que ha decidido que Jesús es su salvación. No puede dejar de congregarse. La palabra lo ordena, la necesidad nos lo demanda, porque mientras más necesitado esté yo de ayuda, más tengo que buscar del Señor. Ahora, otro factor importantísimo de este caminar es creer en lo que su palabra nos enseña. Por eso es que el Señor nos ha traído en una serie de sermones, sin haberlo planificado yo, pero si usted se percata, casi en todas las predicaciones, siempre, ¿verdad?, el conocimiento de la palabra, la dirección de la palabra. Yo ayer les contaba, el viernes, les contaba a los hermanos del culto del viernes, cuando viene una consejería a mí, yo no le voy a dar mis ideas. Yo le tengo que dar una respuesta con base a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la lámpara que guiará su camino en la penumbra, en la tiniebla, no son los pensamientos de Roberto Velázquez. Y si usted en algún momento ve en mi vida un testimonio de una vida ordenada o de una vida enfocada, es porque la luz de Cristo Jesús es la que ha alumbrado mi camino. Yo no. Yo tengo pies presurosos al mal. Yo sin querer meto la pata. ¿Me entiende? Entonces es importante que usted se decida en qué va a creer. Porque las decisiones que como cristianos tomamos, yo voy a caminar con Jesús. No, yo fuera de mi Cristo no voy a buscar resolver nada, porque solo Jesús es mi salvación. No, como quiero caminar con Jesús, yo voy a escudriñar esta palabra. ¿Por qué? Porque yo abrazo esto, dice: Jesús es mi luz. ¿Alguien alguna vez ha estado en una situación que no encuentra qué hacer?
que no sabe cómo resolver, que no sabe si esta vez va a fracasar, si el pariente va a morir, si el negocio va a quebrar, si el hijo se va a perder en el mal camino, circunstancias que salen completamente de su control. No se le olvide lo que aquí dice, Jesús es mi luz, porque solo la luz de Jesús puede alumbrar y traer esperanza en medio de cualquier tiniebla, hermano. Por oscura que haya sido la noche, Dios nos regalará siempre un nuevo amanecer y la luz de su presencia, iglesia. Ese es el Dios que tenemos, y en esa presencia está, dice, mi salvación. ¿Cuántos lo creen, hermano? Fíjese que el tema central, con este doctor que le cuento que platicábamos ayer, me dice él, a mí me gusta mucho la historia de la Biblia, me dice. ¿Usted conoce de eso? Se llama bibliología, le digo. Es una de las doctrinas fundamentales en el estudio de la teología. La bibliología es la doctrina que trata sobre todo el desarrollo, cómo se vino a compilar lo que ahora nosotros conocemos como la Biblia o la Sagrada Escritura. La palabra Biblia viene del griego biblos, que significa rollo o libro, porque los libros antes eran rollos. Entonces, eso es lo que significa la palabra Biblia, pero la diferencia de este rollo o de este libro es que es una escritura inspirada por Dios, pero que fue plasmada, concretizada en el papiro, en el papel de aquella época, bajo la instrucción del Espíritu Santo, pero en manos de una diversidad de autores impresionantemente heterogénea, o sea, diferentes. Tenemos a un Pedro, hombre de pesca, sin mayor preparación académica. Tenemos al doctor Lucas. Tenemos a Moisés, un hombre instruido en las mejores artes de la guerra y la mejor escuela de Egipto. O sea, tenemos una cantidad de hombres que Dios utilizó para darnos la enseñanza y resumir o concluir, mejor dicho, en un solo tema central. ¿Sabe usted cuál es el tema de la Biblia? La Biblia en ningún momento pretende enseñarnos a nosotros que Dios existe o cuál Dios es el que salva o quién es Dios. No, el tema de la Biblia es la salvación del hombre. Es su salvación, eso es lo que le importa. Por eso es que cuando a nosotros nos cuestionan y nos dicen, mire, pero demuéstreme que Dios es real, demuéstreme que Dios es el que... Mire, yo no puedo. Ni la Biblia, que es la mayor autoridad para conocer a Dios, nos pretende enseñar o instruir que Dios existe, porque el relato comienza diciendo, y en el principio creó, ¿cuál Dios? El único. La Biblia no trata de explicarle a nadie que Dios existe. Incluso cuando vemos aquel encuentro entre Dios y Moisés, y le dice, vas a ir a Faraón y le vas a decir, deja ir a mi pueblo. Y le dice el Moisés, ¿y quién le digo que me manda? Yo. Pues sí, pero ¿quién sos? Yo soy. ¿Quién? Pues el que soy. Yo no entiendo. Claro, con que muchos de nosotros, después de tantos sermones, predicaciones y estudios teológicos, no hemos entendido que en ningún otro hay salvación y en ningún otro hay victoria que en el nombre que es por sobre todo nombre, el único Dios, Cristo Jesús, nuestro Salvador, hermano. Él es el único, no hay otro. No hay otro. Él es el que está en control de nosotros desde que estuvimos en el vientre de nuestra madre. Él es el que muchas veces nos exhorta, nos llama la atención y otras veces nos reprende. Él es el que muchas veces dice, ok, hijo, ¿querés ir en pos de tus pasiones? Dale. Y vamos y nos estrellamos en la vida y sufrimos grandes consecuencias de nuestro desvarío y pensamos, ¿por qué Dios me castigó? No, si Dios no anda con un garrote malmatando a nadie. Él al contrario levanta un vallado para protegernos, para guardarnos, para bendecirnos, para ponernos ante las naciones como su pueblo santo, real sacerdocio. Esta semana una hermanita me escribía desde Estados Unidos y me dice, pastor, quiero que me explique algo. Escuché una palabra que no entendía, no entiendo, ¿me la puede explicar usted? ¿Qué es real sacerdocio? Le digo, es que desde el Antiguo Testamento dice la Escritura que Dios quiso hacer de la nación de Israel
una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo escogido. ¿Para qué? Para que fuese profeta a las naciones, para que ellos llevaran el mensaje del único Dios verdadero a todos aquellos pueblos adoradores de demonios. Porque todos los dioses, los baales, todo lo que en la escuela aprendimos como la riqueza cultural de las distintas naciones, ¿verdad? Los egipcios, la mitología egipcia, la mitología griega, toda esa diversidad de dioses, la mitología romana, todos esos son demonios. Son manifestaciones de seres espirituales que claro que tenían poder, que tenían el propósito de apartar del corazón de la humanidad la adoración al único Dios omnipotente. Entonces Dios escogió a un pueblo que estaba supuesto a ser real sacerdocio, porque la función del sacerdote es ministrar los pecados del pueblo. Cuando la persona viene con su cordero para ofrendar en expiación de sus pecados, quien hace todo la mediación, todo el ritual para entrar al lugar santísimo y derramar la sangre de este cordero sobre el propiciatorio que tipifica la venida del Señor y su sacrificio, que así como la sangre en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote rociaba la sangre del cordero sacrificado en nombre del ofrendante para que se derramara sobre el propiciatorio, tipificando o ejemplificando cómo más adelante se derramaría la ira de Dios sobre el propiciatorio de nuestras vidas. ¿Sabe usted quién es el propiciatorio de nuestras vidas? Cristo. Porque debiendo caer sobre nosotros la ira de Dios por nuestros pecados, Cristo Jesús se puso por tapadera y Él pagó el precio que a usted y a mí nos tocaría pagar, solo que nosotros no hubiésemos sobrevivido, teniendo Él que morir y resucitar al tercer día, y cuando Él resucitó, ha dado a nosotros la seguridad de nuestra salvación. Ese es el efecto. Entonces ahora nosotros, como sacerdotes de Cristo, como colaboradores del Señor, vamos y le hablamos al que no le conoce, al inconverso, para que ponga su mirada en el Cordero perfecto, ya no al estilo del Antiguo Testamento, donde el sacerdote era de la orden de Aarón. Ahora el nuevo sacerdote y sumo sacerdote y único sacerdote es Cristo, porque Él entró una sola vez y para siempre al lugar santísimo celestial para perdonar nuestros pecados. ¿Quiénes son los que le van a contar al inconverso? Somos usted y yo. Somos el real sacerdocio. ¿Qué testimonio le damos nosotros al impío? Ahí está el problema. Ahí está el problema, porque si le vamos a preguntar a sus vecinos, si le preguntamos a sus acreedores, disculpe, ¿usted conoce al hermano Pedro López? Ojalá no haya ningún Pedro López por aquí, es un ejemplo. ¿Usted conoce al hermano Pedro López? No dije Juan Pérez porque es lo más común, ¿verdad? No vaya a haber algún Juan Pérez. Entonces, ¿usted conoce al hermano Pedro López? Ah, sí, uno que se congrega ahí en el Taber. Sí, cabal. Mire, discúlpeme, ¿os podría dar referencias crediticias? No, hombre, viejo es sinvergüenza. El viejo es mala paga. Mire, la Biblia le presté en el culto y me la robó. ¿Ese es real sacerdocio? No. Ese es el testimonio de una persona que no ha conocido a Cristo como su... ¿verdad que tiene que ver? Si Cristo es mi Salvador, si Él es mi luz, si Él es mi dirección, mi vida tiene que dar un testimonio distinto, amados. Ahora, ¿cuál es el beneficio de todo esto? Punto número 2. Si Jehová es la fortaleza de mi vida, dice, no tengo que tener miedo. Mire, sigamos leyendo. Salmo 27, verso 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿Está conmigo? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Qué dice? ¿De quién he de atemorizarme? Amados hermanos, seamos realistas. Muchos de nosotros todavía vamos por la vida presionados por el temor, por el miedo. La campaña que vivimos el año pasado, el 2020, en relación a la pandemia del COVID, fue una campaña del terror. Y le hablamos campaña, o sea, fue algo orquestado, algo esquematizado para sembrar miedo.
Que si los chinos liberaron el virus para poder ganar toda la ventaja financiera, no se sabe. A eso le llaman la teoría de la conspiración. Y mientras usted más se pone a ver diferentes propuestas, al final termina más abatido, hermano, más asustado. Aparte de eso, una organización mundial que tendría que velar por el bienestar, darnos una información creíble, real, de cómo enfrentar la nueva enfermedad, nos mintió la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la principal entidad para decir cómo había que enfrentar el virus. Dijo: no hagan autopsias, no usen antibióticos, no usen esto, no usen lo otro. ¿Qué dijo? Muéranse, dijo. Dicen que los italianos fueron los primeros en contradecir las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud. Haciendo autopsias se dieron cuenta que la gente no moría por el virus que entraba, sino que el virus entraba y generaba una super ultra infección que sí podía ser contrarrestada con antibióticos. Y ahí es donde empezó a darse tratamientos que incluso acá en nuestro país no querían que se dieran. Irónicamente, a mí me parece de esos reveses que Dios nos da para demostrarnos su soberanía y para demostrarnos que no somos nada. Porque yo al principio decía: ¿cómo es que están dando la mentada ivermectina? La ivermectina era una medicina para las garrapatas de los chuchos. Y nos van a dar ivermectina si hasta se siente que ladra. Dios le bendiga, hermano. A este ya le dio, ¿verdad? Porque le dieron ivermectina. Y ahora está reconocido a nivel mundial que es uno de los mejores elementos para tratar los efectos del COVID. O sea, sí era real. O sea, Dios vino y nos dijo: señores, si yo quiero, los pongo a ladrar como chuchos. Así que les va a ayudar para el COVID y para una que otra garrapata que hayan agarrado. Porque cuando usted tiene un perrito de esos que los cuidan, de esos, en el caso de las hermanas, ¿verdad? Porque un hombre que esté con un chuchito peinadito, cuidado y aperfumado, aflíjase, hermano. Arrepiéntase, ahí no es el COVID el que lo fregó. Y usted tiene de esos perritos y el perrito se le escapa. Ahí pone la gente, ¿verdad? Recompensa. Se perdió Fufi. Ay, Dios guarde. Seguramente fue al desfile de ayer. Entonces, qué bueno, creo que no han ido, ¿verdad? Entonces, cuando esos animalitos vienen de regreso, vienen todos llenos de garrapata. ¿Dónde agarraste la garrapata, Fufi? Por andarse revolcando en el mundo. ¿Por qué vino esta sacudida a la iglesia del Señor? Porque la iglesia de Cristo también se estaba revolcando en el mundo. Y qué irónico que el Señor nos tuvo que dar medicina para garrapatas, porque quizás algunos las habían agarrado allá afuera. Las habíamos agarrado allá afuera. ¿Cuál es garrapata? Las mañas, pues. Las cosas que sabiendo que no son agradables al Señor probablemente las permitimos. Las cosas que van completamente en contra de la declaración de decir: Cristo es mi Salvador, porque si Cristo es mi Salvador, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que yo vivo en la carne, dice, tengo que vivirlo en la fe del unigénito Hijo de Dios. Ahora bien, ¿cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto es que sea el COVID, sean las garrapatas, sea la jarana, sea la amenaza, sea los pleitos conyugales, sea lo que sea, no hay razón para que tengas miedo, hermano. Porque dice: si Jehová es mi salvación, ¿de quién temeré? Si Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me atemorizaré? Y estamos viviendo tiempos de muchísima ansiedad. De muchísima ansiedad, y la ansiedad se alimenta por el miedo, por el temor. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Y si los hipotes? ¿Y si no hay trabajo? ¿Y si no esto? ¿Y si no aquello? Mira, hermano, de lo único que usted debiera preocuparse es del día de mañana. No se vaya a querer vivirlo sin Cristo. Y Él ha prometido estar con nosotros ¿cada cuánto? Todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿quién dijo miedo? Y los que dijeron: ¿quién dijo miedo?, hoy están huyendo. Pero cuando usted dice: no temeré, porque mi fortaleza se llama Cristo Jesús, es porque usted ha reconocido que Jesús es su salvación, hermano. Él es su salvación. No hay otro más que Él.
Les contaba la vez pasada que tuvimos ahí una situación, una noche de estas, mi esposa estaba bastante tensa, no se podía dormir y le digo, ¿qué te pasa? Yo estaba pesadilla tras pesadilla. Al final nos pusimos a orar y todo aquello se disipó. ¿Qué le quiero compartir con esto? Nosotros podemos vivir en el templo, hermano. Nosotros aquí vivimos, estamos inmersos todo el tiempo en la iglesia y en las actividades de la iglesia. Pero así como el hecho de caminar con Cristo, cuidar su testimonio, leer su Biblia, orar, son factores que usted debe cuidar a diario. A diario. Muchas veces cuando nosotros tenemos una actividad en el templo que ha sido trabajosa, que terminamos el día contentos, anhelando que el Señor se haya agradado, muchas veces llegamos a la cama y ¡pum!, nos dormimos de un solo. ¿Quién dijo que el día que servías en el templo no tenías que orar antes de dormir? ¿Cuántos oraron esta mañana antes de salir de casa? Algunos habrán pensado, ay, si para la iglesia voy, allá voy a orar. Cuídeme esos pequeños detalles que van a fortalecer su fe para eliminar el temor. ¿Por qué? Porque esta vida está llena de temores, de circunstancias que te van a traer carga emocional, y no hay cosa más frustrante que haber estado en la casa de Dios y salir a una semana sintiéndose derrotado. Eso es lo peor que puede vivir un creyente, porque te viene la sensación de abandono, te viene aquella sensación de decir, de nada sirvió, de qué me valió haber estado ayer en el templo. El problema no es Dios, el problema no es el templo, el problema es que nosotros vinimos cargados de temores, nos llenamos de ansiedad y no quisimos dejar la carga aquí, cuando tenemos a un Cristo Salvador que dice, venid a mí los que estén cargados y trabajados, yo te haré descansar. ¿Y cómo descanso en el Señor? Creyéndole. Si Él ha dicho que Él me va a hacer descansar, pues yo descanso en sus promesas. Si Él ha dicho que todo va a estar bien, pues todo va a estar bien. Cuénteme un chiste mejor. ¿Por qué me voy a afligir? Mire, pero han habido cambios en la empresa, pero han habido cambios en el país y han habido... Mire, hermano, gobiernos han ido, gobiernos han venido, y los que dependemos de Cristo hasta el día de hoy ha sido la mano de nuestro Salvador la que nos ha sostenido. Es Cristo nuestro Salvador, es Cristo nuestra salvación. Ahora, esa sensación, hermanos, de desesperación, de preocupación, se llama ansiedad. Se define como un estado mental, o sea que no es real, es mental. Hay personas que pueden estar pasando por problemas reales, pero hay personas que se asustan con el petate del muerto. Hay personas que hasta les gusta ver películas de miedo. Ya fueron a ver El Conjuro 3. Pagan para que les metan miedo. No friegue, hermano. Avive el fuego de la presencia de Dios en usted, por favor. Dígale al que está a la par, avive, hermano. Avive el fuego de Dios. Usted tiene que cuidarse de todas aquellas cosas que meten temor. Yo he experimentado que cuando yo descuido mi oración, cuando yo descuido mi lectura bíblica, hay muchas cargas en la vida. Aquí tenemos un proyecto de ayuda donde se trabaja en beneficio de 200 niños. Todo lo que se hace en la iglesia está siendo filtrado, está siendo evaluado allá arriba. O sea, hay una presión tremenda. Usted me pregunta a mí, mire, ¿y usted tiene problemas de sueño? No, por eso se enoja mi mujer. Que yo pongo la cabeza en la cama y primero le digo, ¿va a ver o no va a ver? No, pues me duermo. Pues sí, alguna película, pues ya van por otro lado ustedes, vea. Pues sí, ¿entienden? Si calla, no, digo yo, espérate, ahorita vamos. Pero si nos ponemos en modo descanso, rapidito. Esa vez que le cuento, yo no tenía un temor consciente, pero las pesadillas son la reacción de tu inconsciente, de tu subconsciente. Entonces no sabía por qué. Yo sé que mientras esté aquí, yo estoy bien. Mientras estamos adorando a Dios, estamos bien. El reto es ir allá afuera, porque tenemos que salir, tenemos que enfrentar cada situación. Nunca vaya solo. Nunca vaya en su fuerza. Porque no solo va a venir asustado, va a venir apaleado. Va a venir derrotado. Y cada fracaso predispone la siguiente batalla.
Cada fracaso predispone la siguiente batalla. Difícilmente, fíjese que yo ya les he contado, cuando yo me metí a practicar artes marciales mixtas, mi entrenador cometió el error de ponerme a pelear con un tipo ya cinta negra de otro gimnasio. Una sola penqueada me dieron, yo no volví por otra. ¿Y qué es lo que se hace primero? Primero le buscan un dundito para que el peleador agarre confianza. ¿Me entiende? Primero le buscan a alguien para que vaya agarrando, poco a poco vaya agarrando, levantando el ánimo. Porque dice la Biblia, ¿verdad? Que el ánimo hermosea el rostro, el corazón alegre hermosea el rostro. Un montón de hermanas gastando en cosméticos, repello, achote y de todo tipo de volado. Y con solo que ande alegre el corazón se le va a ver el rostro hermoso. Pero el corazón angustiado, dice, ¿quién podrá soportar el corazón angustiado? ¿Por qué? Porque de donde viene aquella frase, me voy a matar, me voy a matar. Porque la gente llega hasta el colmo de decir, mejor me muriera. Cuidado. Ese no es el corazón que está confiado en Cristo, es un corazón lleno de ansiedad. Ahora, ¿qué hago? Primera de Juan 4:18, fíjese bien. Decíamos que la ansiedad, hermano, y el miedo son hermanitos. La ansiedad es alimentada por los temores. La ansiedad es un torrente. Vi un pensamiento que dice así, la ansiedad es un torrente de temor que corre por la mente de la persona. Pero si usted la deja ser, se abre todo un canal que va a arrasar con todos sus pensamientos. Es decir, usted tal vez tenía temor por la deuda, por las finanzas, y si usted deja que la ansiedad controle su mente, después va a tener temor hasta de su sombra. Dice la Escritura, huye el impío, dice, sin que nadie lo persiga. ¿A alguien alguna vez lo han asaltado? ¿Sí? La sensación inmediata posterior al asalto es horrible, porque usted se siente vulnerable, porque usted se siente que ya le van a poner otra vez. Entonces de eso estamos hablando. Usted no puede darse el lujo de ir de derrota en derrota, porque su ánimo va a ir cada vez más abajo, y lo que va a ir creciendo es la ansiedad. Y usted tal vez tuvo un fracaso sentimental, y eso va a venir a afectar sus relaciones laborales. Hay personas que no logran superar la pérdida de un ser amado. Claro, es difícil, cada quien sabe cómo sobrelleva su luto, pero tiene que levantarse, porque si no, eso va a empezar a llenar de luto todas las demás áreas de su vida. Tiene probablemente hijos por quienes luchar, tiene probablemente sueños. Al final Dios lo tiene aquí por un propósito, tiene el deber de honrar el propósito de Dios en su vida. La vida es linda, hermano, porque la vida es Cristo. Usted no puede decir, es que la vida es fea. No, el mundo es feo. La vida es hermosa, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, fíjese bien, ¿qué nos enseña la palabra en primera de Juan 4:18? En el amor, ¿qué dice? No hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuál es el perfecto amor? No es el de tu cónyuge, no es ni siquiera el de tus hijos. Ay, qué rico es un abrazo de un hijo cuando están pequeños, pero cuando ya crecen y se van, les vale madre. Y a veces tal vez llegan y usted cree que a darle un abrazo, mira, no tenés 20 pesos que me... A la puchica. Entonces, el perfecto amor es el que Dios te ha mostrado a través de su Hijo Jesús, dándotelo como salvador de tu vida. El perfecto amor saca el temor, dice, porque fíjese bien, el temor trae castigo. Claro, si yo me enfoco en mi humanidad, también voy a tener conciencia de mis errores y voy a entender que yo no merezco que Dios me ayude. Pero como no estamos aquí porque lo merecemos, no estamos aquí porque seamos dignos, estamos aquí porque digno es el Cordero que inmolado fue, porque la sangre de Cristo nos ha lavado, nos ha redimido y nos ha dado un Salvador que no nos acusa, sino al contrario, nos recibe con los brazos abiertos, y ese es nuestro Señor Jesucristo, hermano. Si eso no le basta para que usted empiece a bajar la ansiedad, no tenemos más para usted.
¿Cómo así, pastor? Yo le contaba a algunas personas, miren, no hay cosa más delicada cuando nosotros secularizamos la iglesia. Si yo llamo a un empleado, aquí hemos tenido molestias de empleados por una situación como esta. Pastor, ¿me da permiso de no venir? ¿Cuál? Mañana no voy a venir a trabajar. Vaya patrón, ¿cómo no? ¿Y por qué no va a venir a trabajar? Es que como mi mamá tiene que ir al mercado y como todos mis hermanos trabajan, entonces tengo que acompañarla. Y usted no trabaja. Aquí no tiene un salario, no tiene un horario, no tiene beneficios y prestaciones de ley y beneficios adicionales. No trabaja. No, pues sí, pero como es la iglesia, como es la iglesia, vale un sorbete. Pues no. Aquí la única manera que usted puede pedir permiso para faltar es que se murió su papá, su mamá, su cónyuge o algún hijo. Y si se murió usted, pida permiso. ¡Qué pésimo el pastor! De Valdes iglesia. Quedan bravos. Y ya se les olvida que Dios se mueve en todo esto. Y no se van, no hablo del personal actual, eso lo tuvimos al inicio. Yo agradezco al Señor que todos los que usted ve hoy laborando a la iglesia son personas que han sido filtrados, han sido probados. De hecho, a mí cuando me dicen, ¿y aquí cuál es el horario? No hay. Tiene que estar a las 5 de la mañana y va a salir cuando terminemos. Es mentira, no es así la hora, pero cuando yo les pongo ese termómetro, de 10 que me piden trabajo, 9:30 ya no quieren. Yo he tratado muchas veces de darle oportunidad a personas que están en instituciones seculares. Sabe, con tristeza he visto que muchas veces la misma gente quiere poner, el mismo pueblo de Dios, quiere poner sus capacidades al servicio del mundo y no de Dios. Viendo una iglesia donde Dios ha marcado diferencia, hermano. Porque este pueblito, lo digo con todo respeto, es ciudad, yo sé, no lo digo en ningún momento de forma despreciativa, pero no somos una cabecera departamental. No somos un pueblo comercialmente prominente, ni somos un pueblo con un corazón dispuesto al evangelio. Somos pueblo de dura cerviz, ¿sí o no, queridos hermanos? Y Dios nos ha amado tanto que hasta el día de hoy se ha manifestado en su vida y en la mía. Le damos un aplauso al Rey. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, amado. Entonces no tenga temor, que el Dios que lo ha guardado hasta hoy será fiel hasta el final de sus días. Dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si usted está teniendo problemas de ansiedad, si usted está teniendo problemas de sueño, problemas de insatisfacción, viera qué difícil me resultan las consejerías conyugales cuando la persona no quiere entender que todo comienza con ser honesto sobre qué es lo que usted quiere. Porque yo no tengo consejería conyugal si no le pregunto, ok, ¿qué quiere usted? ¿Quiere usted que restauremos el matrimonio? ¿Quiere usted que le ayudemos a una separación tranquila? ¿O quiere matar a este otro? Cuando vienen las personas, yo la vez pasada tenía esa bayoncada, que cuando alguien venía solo, ya sea la mujer o ya sea el hombre, mire pastor, que yo esto, que lo otro, vaya, y la gente a veces le dice, ayúdeme a orar. ¿Por qué quiere que oremos? ¿Oramos para que el hombre cambie y se porte bien? ¿Oramos para que el hombre mejor se vaya? ¿O oramos para que se muera? Y pongámoslo así, dos de cada tres personas que vinieron en ese plan y que yo les hice esa broma, me dijeron, podemos orar para que se muera. Después ya no les hice la broma mejor, porque los estaba poniendo de manifiesto en pecado delante de Dios, ¿verdad? No le miento, hermano. Entonces, mire, usted esmérese en conectar con el Señor. Dios no tiene problema con sus pecados. ¿Por qué, pastor? Porque Él es su sanador. Él es el que los lava. No se los asolapa, no. Me encantó a mí esa lección que nos dio el tío Meme, ese señor de allá de la iglesia central, que contó cuando enterramos a nuestro pastor fundador, las palabras que el pastor le había dicho. Seguí viniendo, pero ando bolo, le dijo él. Seguí viniendo, pero yo voy a seguir chupando, le dijo él. Pero no dejes de venir. Vamos a ver quién puede más, si tu guaro o mi Jesús.
El Señor dijo, Juan 10:10, el ladrón vino para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que en mí tengan vida y la tengan en abundancia. Ahí están las dos áreas de aplicación de la salvación. Para que en mí tengan vida, la salvación de tu alma. ¿Qué es más importante? ¿Que Dios te sane la enfermedad o que estés seguro de que tu nombre está inscrito en el libro de la vida, hermano? Por eso cuando al Señor Jesucristo le pedían un milagro, Él siempre decía, tu fe te ha salvado. Salvado. Porque con la salvación de su alma, si Dios le ha dado lo imposible, si Dios le ha dado lo que todo el oro del mundo no pudo haber comprado jamás, ¿cómo no le va a dar lo que haga falta? ¿Cómo no le va a dar lo que falte? Pero esa conexión de decir, yo voy a caminar por Él, yo voy a poner mi ansiedad en Él, yo voy a poner mi corazón en Él, y a pesar de mis debilidades, yo se las voy a poner a Él. ¿Por qué? Porque Él pagó por mis pecados en la cruz de Calvario. El hecho de que yo peque y no lo confese, no se lo diga, no quiere decir que Él no lo sepa. Si tú andas resentido, si tú andas deprimido, decepcionado, no porque no se lo hayas dicho en oración, Dios lo ignora, Él lo sabe. Pero cuando no le decimos la verdad de nuestro corazón, lo único que hacemos es impedirle a Él que obre. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? No se enrede en juegos de palabras. Entienda que Dios es un caballero y Él ha dicho, clama a mí, yo te responderé. Pero cuando usted le dice, no, es mi vida, yo lo resuelvo, Dios respeta tu decisión. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿acaso Dios no pudo abrirla? ¿Cristo no la puede abrir? Claro que sí, pero no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque esa es la responsabilidad que nos ha puesto. ¿Quieres vida? Sí, Señor. Solo en mí hay vida. ¿Quieres vida en abundancia? ¿Cuántos quieren vida en abundancia? Mire lo que dice el siguiente versículo ahí en el Salmo 27. Aunque en el 2, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Cuando yo dejo que el amor de Dios impregne mi vida, ya no necesito yo encontrar la manera de enfrentar o resolver los ataques de mis enemigos. Entiéndase, enfermedad, economía, envidias. Usted no tiene pleito con una persona. La palabra nos lo deja clarísimo en Efesios 6:10. La lucha no es contra carne ni sangre, no es ese vecino, ese compañero de trabajo que te ponen mal. Son personas que lamentablemente están siendo utilizadas por huestes de maldad para hacerte la vida imposible o para ayudarte a crecer en tu fe. Porque todo es por fe. Todo es por fe. El justo por la fe vivirá. ¿Cuántos quieren una vida abundante? Usted tiene que vivir por fe. Usted tiene que ya dejar el pleito. Cónyuges, no es discutiendo. Padres e hijos, no es discutiendo, es doblando rodillas, haciendo, claro, hay una parte que hacer, pero ¿por qué vamos primero con la pedrada cuando somos entes racionales y debiéramos tener la capacidad de decir, mire, quiero hablar con usted. Mira, hijo, vení, sentate. Mira, mi amor, mira, viejo, mira, animal, como usted le diga cariñosamente. Necesito que hablemos. Esto va mal. Oremos. Recuperemos lo que se ha perdido. No, que se acabe. ¿Y usted qué cree que va a ir a recibir allá afuera? Hay una promesa en Malaquías que yo se la digo siempre a toda persona que está pasando por dificultades conyugales. Dice el Señor que el que abandona su hogar va a llenar el altar de lágrimas. Y muchas veces la pescozada no se la lleva el que abandonó, sino que el que cortó el matrimonio. Porque el que abandonó se fue en su desvarío. Y entonces viene el orgullo y dice, yo me voy a divorciar, yo me voy a divorciar, yo me voy a divorciar. No, cálmese, hombre. Cálmese, ya va a venir de regreso. No, si yo no lo quiero. No se le olvide el consejo que le dio nuestro pastor a aquella hermanita, ¿verdad? Que llegó llorando, pastor, y lo llevó la otra. ¿Y dónde está? Ya regresó. Ah, vaya, hermana, cálmese. Pues sí, pero viene todo jugado. Pero mejor que se lo usen y no que se lo roben, ¿no le parece? Ay, no, hermano.
dele ivermectina. ¿Verdad? Porque garrapatas trae seguramente. Entonces, pero destruir es la salida fácil. Si el Señor tomase la actitud que nosotros queremos tomar ante los retos y dificultades de abandonar, de destruir, ya nos hubiese destruido a nosotros. Pero Dios no se rinde de ti. Dios no se cansa de tendernos la mano. Vean lo que dice aquí, dice: ellos tropezaron y cayeron, y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque aunque contra mí se levante guerra, yo estaré, ¿qué dice? Confiado. ¿Sabe por qué? Gálatas 6:9, pantalla porque voy corriendo. Gálatas 6:9, y los hermanos que son rápidos en la Biblia: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo, dice, segaremos si no desmayamos. Usted sabe perfectamente qué es lo correcto hacer y qué es lo que no se debe hacer ante cualquier decisión o situación que se enfrente en su vida. Haga lo correcto, haga lo que la palabra del Señor le instruya. Por favor, póngale un versículo a cada reto, póngale un versículo a cada dificultad. Yo me he quedado con la boca abierta en las últimas consejerías cuando le pregunto a las personas: ¿qué dice la Biblia al respecto de esto? Y se quedan esperando que yo se lo diga. Claro, por eso vinieron con el pastor, porque querían un versículo. Sí, pero ¿cuánto tiempo tiene usted de ser creyente? ¿Cuánto tiempo tiene usted de escudriñar la palabra? ¿Me va a decir que todavía no tiene sus versículos de fe? Para mí ese Salmo 27 ese marcó una etapa de mi vida, porque dice, vea por favor más adelante: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Solo puede demandar aquel que crea que tiene un derecho. Usted puede demandar aunque no lo tenga, y allá el juez evaluará si confirma su derecho o le deniega la demanda. Cualquier persona puede demandar, pero las demandas que prosperan, que logran el objetivo, son aquellas a quienes les asiste el derecho. Y usted tiene derecho a todas las promesas de este hermoso libro. Usted tiene derecho a reclamar al Padre en fe, en total dependencia, en total entrega. Usted tiene derecho a decirle: Señor, tu palabra dice, y yo necesito que lo manifiestes en mi vida. Yo tomo para mí este versículo, yo tomo para mí esta palabra. Entonces dice: una cosa he demandado, pero ¿quién la buscará? Esta buscaré. Una cosa he demandado, esta buscaré. ¿Usted tiene derecho a tener un mejor empleo? Sí, Señor. ¿Cuántas solicitudes ha presentado ya? Coma chucho. Entonces no, pedid y se os dará. Y después dice: vaya a buscar, porque va a encontrar. Y no va a ser fácil, porque cuando encuentre va a haber bloqueo, va a estar cerrado. ¿Por qué dice eso? Porque la fórmula es: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es decir, que las puertas están cerradas, pero tenemos un Dios que abre sendas donde creíamos que no había. Tenemos un Dios que cuando usted confía en Él, dice: que esté yo en la casa de Jehová, ¿cada cuánto? Todos los días de mi vida. ¿A qué hemos venido, iglesia? A adorar al Señor. Una hermanita linda me escribía y me decía: pastor, mire, yo me edifico con los sermones de la iglesia, y tanto así que acá en donde yo me congregaba no tengo muchas ganas de ir. Le digo: vaya, asista, por simple adoración, porque ella está fuera del país, está en otro país. Entonces, gloria al Señor, si Dios nos permite ser fortaleza y edificación a su vida. Pero usted tiene que doblegar esa carne. Salvo que usted tenga alguna dificultad, que el pastor tenga me decía ayer un hermano: no, hombre, si cada sermón solo era la macheteada, ¿verdad? Yo conocí uno que era tan bruto que decía, por ejemplo: ustedes ven al hermano fulano ahí sirviendo. ¿De qué le sirve al hermano si tiene problemas en el hogar? Hombre, tampoco, hombre. Eso es ser bestia, ¿verdad? Entonces no edifica. Y ya cuando la persona está en una experiencia así, a mí me enseñó mi pastor que la oveja busca el pasto, la palabra. Entonces allí sí muévase. Pero si no hay una circunstancia de ese calibre, y porque tal vez usted siente que mucho pierden tiempo, que muy pasivo, vaya solo para doblegar su carne, solo para obedecer este versículo que dice, vea por favor,
que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar, ¿qué cosa? La hermosura. Enamórese de Cristo. Usted no va a contemplar la hermosura de Dios si usted no se enamora de Él. Y la Biblia dice que nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. No dude del amor de Dios. No dude del amor de Dios. Y si usted reconoce el amor de Dios, no sea ingrato, no sea malagradecido. Esmérese, exíjase a sí mismo, aunque sea pasito de tortuga reumática, pero siempre hacia adelante, siempre en entrega con el Señor, siempre no se suelte. Yo siempre que le oro le digo: Señor, te habla el más necio de tus hijos, te habla el más dundo. Mira, ayer me dormí sin orar, perdóname, Señor. ¿Por qué? Porque eso significa autosuficiencia. Las mejores oraciones que hemos hecho es cuando estamos bien topados al cerco. ¿Por qué? Porque tenemos total dependencia. Pero cuando usted se pega una de esas comidotas en la noche, barriga llena, corazón contento, bien fondeado. Y el Señor: espérame, Señor, ay, mañana hablamos. Perdón, patrón. Entonces todos esos detalles pesan, y al menos hay que reconocerlos. Porque dice acá, verso 5: Él me esconderá en su tabernáculo en el día mal, me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca me pondré en alto. ¿Y cuál es esa roca? Nuestro Señor Jesús. Verso 6: levantará luego mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. ¿Y qué vas a hacer cuando Dios te haya bendecido? ¿Y qué vas a hacer cuando Dios haya contestado tu necesidad? Dice: yo sacrificaré en su tabernáculo, en su templo, sacrificios de júbilo. No se quede callado a la hora de las alabanzas, porque la alabanza, cuando usted viene y canta, ese es un sacrificio de júbilo. ¿Por qué sacrificio? ¿Qué tiene de sacrificio? Solo el que doblega su carne llegó al templo, y solo el que la sujeta abre la boquita para proclamar que Jesús es nuestro Salvador. Dele fuerte el aplauso al Señor, por favor. Gracias, Señor Jesús, por su palabra y por su misericordia. Oramos por nuestro pastor general, oramos por nuestra iglesia, por su pueblo Israel, por la paz de Jerusalén. Oramos, Señor, por el que no le conoce. Si habrá alguien esta mañana acá sin Cristo, por favor póngase de pie para guiarle en una oración, de manera que usted pueda reconocer a Jesús como su Salvador. Si usted está en casita y aún no ha entregado su vida al Señor, ha podido escuchar que no se trata de religiones. Si venimos a la iglesia es porque venimos a adorar, no es por ocupar la silla de una iglesia. Pero es importante que usted tenga esa conexión con el único que puede darle una vida y una vida en abundancia. Dígale: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Reconozco que tú eres Dios, que moriste por mí, pero que has resucitado. Dígale: te ruego, Señor, que entres a mi corazón y salves mi alma el día de hoy, para que cuando yo muera, yo voy a ir ante tu presencia. Dígale: gracias, Padre, por mandar a tu Hijo a morir por mí. En Cristo Jesús, mi Salvador, he orado. Amén. Si usted hizo esta oración, siga conectándose con nosotros a esta su iglesia, para que la palabra le instruya en aún más bendiciones que Dios quiere darle. Señor.